El despertar de la Kundalini me cambió completamente la vida. Tanto es así que ahora mismo estoy en un descanso de una sesión de breathwork y activación de energía Kundalini. Lo que ves hoy es un resultado de todo el proceso por el que he pasado, que me gustaría hoy compartirlo contigo, porque siempre surgen muchísimas dudas acerca de este despertar y quiero contar mi experiencia abiertamente, sin filtros. Me remonto al año 2022. Es muy importante el contexto de la situación que estaba viviendo en ese momento. Yo ya venía de una situación de un duelo que había pasado recientemente, muy importante para mí, en 2019, que fue cuando murió mi padre de manera repentina, algo que nadie esperaba. Y después de eso llegó la pandemia. Entonces, pues no me dio tiempo, digamos, a procesarlo todo. Y además de eso, pues yo llevaba toda la vida conviviendo con enfermedades autoinmunes, como la alergia alimentaria, siendo más concreta. Básicamente he estado a punto de morir muchas veces por exponerme a alimentos que me hacían daño. Y entonces mi cuerpo ya estaba en un estado de alerta constante, mi sistema nervioso estaba muy resentido y cualquier cosa que se le fuese añadiendo que supusiera un poco de estrés en mi vida, pues le era demasiado para procesar, así que llegué a tener ansiedad, a sentir la ansiedad como nunca la había sentido y por aquel entonces era ya insostenible. Además que justo después de la muerte de mi padre como que pasaron cosas en mi vida demasiado fuertes, demasiado impactantes, que no me había dado tiempo a procesar. Ya llevaba yendo 2 años a terapia psicológica para el tema de la ansiedad y de la autoexigencia, pero había algo que me faltaba. Entonces justo por ese año yo tenía un grupo de amigos que era nuevo, unos amigos extranjeros, a los que hoy les sigo dando las gracias infinitamente, porque al final muchas veces cuando tenemos a personas que puntualmente pasan por nuestra vida, aunque no sea para siempre, nos vienen a traer algo y ellos me llevaron hasta aquí. Bueno, por aquel entonces yo para calmar la ansiedad hacía ciertas cosas aparte de ir a terapia, o no quiero decirlo aquí abiertamente, pero quería que fuese sin filtros, pero tampoco quiero que me tiren el vídeo abajo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en que hacía cosas que tienen que ver con la respiración, ¿vale? Respirar cosas que no debemos para calmar esa ansiedad. Y al final eso era mucho peor, porque estaba recurriendo siempre a una sustancia externa para calmarme y al final al día siguiente seguía con ese mismo vacío, esa misma sensación de que no tengo el control y iba siendo peor mi sintomatología. Hasta que un día mis amigos, estos dos que les hablo, Andrea y Martín, me dijeron que tenían un regalo para mí. Claro, yo además económicamente no es que estuviese muy bien por aquel entonces y ellos ya me habían dicho muchas veces que fuese a una clase de CAP. Yo no sabía lo que era eso. Pensaba que era una clase de yoga y me pasaban el cartel y yo no voy a pagar 50 euros por ir a ese sitio. A ver, vamos a ver una clase de yoga, 50 euros, ¿qué? Bueno, pues me la regalaron ellos. Y cuando fui a esa clase de yoga, que no era yoga, me dejaron sola. Yo pensaba que ellos iban a estar allí, pero habían ido por el turno de la mañana y yo nunca me olvidaré de ese día. Fue el 1 de mayo del 2022. Era Día de la Madre, era domingo, era por la tarde y era en una sala precisamente muy cerca de la que estoy aquí ahora. Y yo entré allí, había como 20 personas más, las esterillas así colocadas como las tengo yo ahora. Y 2 chicas que iban a facilitar la clase. Nada, yo me había llevado la ropa cómoda, mi esterilla, pensé que era lo que tenía que hacer. Y cuando empezaron a explicar todo el tema de la Kundalini, de la energía que sube, que si la serpiente, que si el proceso, yo la verdad es que no entendiera nada, porque yo ya llevaba 10 años que estaba en mi camino de autoconocimiento, por así decirlo, porque como decía antes, al haber experimentado tener tantas alergias autoinmunes, pues al final uno siempre va en búsqueda de algo adicional a la medicina, o no, o al menos esa búsqueda de las preguntas existenciales que cualquier ser humano tiene, sobre todo cuando nos encontramos en momentos de la vida muy difíciles. Entonces yo gracias que había iniciado ese proceso a los 21 años, ahora tengo 33,
Y tampoco es que me fuese demasiado nuevo, pero sí es verdad que iba con cierto escepticismo, porque tampoco sabía lo que iba. O sea, repito, yo pensaba que iba a una clase de yoga. Pues cuando ya terminaron de explicar, sacaron como a una persona que ya había venido 3 veces a la sesión y le pusieron una música muy alta y la persona empezó a convulsionar, a tener pues movimientos como, sí, de convulsión. Y yo ahí me quedé como en shock, dije, ¿qué? ¿Por qué le pasa esto? No entiendo qué vamos a hacer aquí. Entonces, bueno, pues yo me acosté y empieza a sonar música muy alta. Al principio era un poco abrumador, ¿no? Porque no entendías qué estaba pasando, o sea, simplemente te tumbabas y escuchabas la música, ellas qué hacían, no sé, yo igual me mantuve con los ojos cerrados hasta que llegó una canción que jamás me olvidaré, que es Baiana, que algo se movió dentro de mí y empecé a llorar mucho y además era un llanto que venía muy de dentro, o sea, como muy profundo, un llanto que quizás necesitaba sacar desde hace mucho tiempo, pero las personas que llevamos tanto el control o que somos muy ansiosas, como que no nos permitimos sentir, no nos damos esos espacios para escuchar qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo y acabamos desconectándonos, que eso fue una de las cosas precisamente que comprendí después de todo esto con la propia ansiedad, que al final yo la siento como que es una maestra, me estaba avisando todo el rato que yo ya me había desconectado de mi cuerpo, ¿no? Y eso también me lo había dicho mi psicóloga, pero tampoco sabía cómo conectar con él. O sea, yo me sentía súper conectada con la vida. Pues no, pues cuando hice como esa conexión, que no sé cómo la hice, que en realidad no la hice yo, o sea, al final eran las facilitadoras quienes ayudaron un poco con esa transmisión energética, empecé a llorar la muerte de mi padre. Claro, había estado 3 años que no realmente había pasado bien el duelo. La muerte de mi padre, todo lo que había pasado esos meses, la ansiedad que tenía por dentro, no sé, mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera que yo no tenía ningún control y me dejé ir, porque al final era liberador poder sentir, aunque esas sensaciones que muchas veces intentamos controlar no fuesen cómodas. Así que después de eso ya llegó como el momento en el que el cuerpo empezaba por sí solo a contonearse sin yo llevar ningún control y era una sensación súper placentera. O sea, después del llanto como que el cuerpo ya se movía solo y fluía todo dentro de ti. Yo no, de verdad que no entendía con mi mente lo que estaba pasando. Solo sé que después de esa sesión mi vida cambió completamente. Tanto es así que eso fue un 1 de mayo del 2022. El 2 de mayo me corté el pelo. Parece insignificante lo que estoy diciendo y súper superficial, pero todo tiene un sentido. Yo por mucho tiempo estuve alisándome el pelo, haciéndome un montón de tratamientos porque quería tenerlo liso para encajar, para ser aceptada, para que me valorasen y estaba en transición del pelo liso al pelo rizado ya desde hacía 6 meses. Pues de repente fui a la peluquería y me lo corté como diciéndole a la vida, esta soy yo y me acepto. A ver, salí de la peluquería llorando porque nunca me había visto como con una bola así de pelo rizado y ahora, bueno, ha pasado ya tiempo y lo tengo como quería tenerlo, ¿no? Pero en ese momento el encontrarte con una versión de ti que estaba ahí como reprimida, como que no aceptabas, también duele. Eso pasó al día siguiente de la sesión. Y claro, ellos siempre te dicen que pasan cosas cuando terminas la sesión, sobre todo si también te rindes a la vida. Y se habla mucho del despertar de la Kundalini como algo muy placentero, algo maravilloso, pero es que depende mucho de las personas. En mi caso fue algo muy doloroso, pero porque eso ya estaba así. Es decir, digamos que el despertar eso que ya está en ti va a sacar tanto lo bueno como lo malo, lo que no esté alineado contigo en ese momento. Y en mi caso era todo. Era el trabajo. Ese mismo mes, pues tuve una baja que nunca más volví a ese trabajo y era una baja para recuperarme de la ansiedad. Gracias a esa sesión, pues fueron sucediendo varias cosas que me llevaron hasta ese punto. Tuve que hacer una denuncia a una persona que ya llevaba mucho tiempo molestando y llegó un punto en que no pude más y fue como el punto de inflexión y fue ese mismo mes también.
Y no sé, o sea, fue como las cosas empezaron a romperse. Yo siempre digo que me rompí, mi vida se rompió. Además, ese mismo año cumplí 30. Y en marzo, eso fue en mayo, en marzo yo me había ido de viaje con estos dos amigos, me comí una tarta por mi cumpleaños que me dejó en urgencias porque llevaba huevo y yo tenía alergia al huevo. Y esto, lo que estoy contando, parece insignificante, pero lo estoy contando porque tiene un sentido. Entonces, claro, como que les estoy hablando de que al final eran muchas cosas que el cuerpo iba acumulando y no tenía una vía de escape, solo tenía la ansiedad. Así que nada, yo como mismo me rendí en esa sesión, me rendí a lo que la vida trataba de decirme. Yo seguía yendo a terapia, ese mismo mes empecé a ir al psiquiatra, o sea, ya estamos hablando de que me mandaron pastillas para la ansiedad que yo tenía y yo no quería tomar pastillas. Entonces, el seguir viniendo a estas sesiones de activación de la energía vital me llevó a muchísimas otras cosas. Una de las cosas a las que me llevó es irme a Australia. Siempre, bueno, mis amigos me inspiraban mucho, al final eran nómadas digitales que estaban aquí en Canarias viviendo y yo veía en ellos la versión potencial de mí que es muy nómada y que quiere explorar el mundo y que quiere ser independiente. Y bueno, aunque esa fue una decisión que tomé en una sesión porque te empoderas, cuando empiezas a conectar contigo, pues te llega información y te empoderas de una manera que te hace tomar ciertas decisiones que hacen que estés más alineado con lo que realmente quieres, y esa fue una de ellas. Ya lo que pasó en Australia es otra cosa distinta a lo que yo me imaginaba, pero bueno, en ese momento me ayudó a salir de donde estaba. Eso también me llevó, las sesiones de Kundalini, me llevaron a hacer una formación de respiración y todo por causalidades, no creo que nada sea casualidad. Resulta que yo me iba a hacer una formación de Kundalini en noviembre del 2022. Ya llevaba un montón de sesiones, ya estaba como en mi proceso y quería como profundizar mucho más, no ni siquiera para ser facilitadora, sino para mi propio camino. Y cancelaron la formación que iban a hacer aquí en Canarias y yo ya tenía el dinero de la formación y dije, ¿qué hago ahora? Entonces encontré una formación de respiración, de breathwork. Yo no sabía a lo que iba, yo dije, mira, esto me va a hacer crecer como persona, esto me va a hacer desarrollarme, esto me va a hacer mejorar. Y la respuesta era todo que sí. Así que ahí que me fui a Ibiza en noviembre del 2022 a hacer una formación de respiración que me hizo, bueno, ahí sí que conecté con el cuerpo de una manera brutal. Fue, yo creo que a día de hoy, una de las mejores formaciones que he tenido, porque nunca me hubiese imaginado cómo la respiración me iba a llevar a esos estados de liberar el trauma del cuerpo. O sea, estoy hablando de hasta meterme en el hielo, en una bañera durante 20 minutos para romper mi miedo a morir por una reacción alérgica. O sea, lo estoy diciendo y me emociono. Entonces, claro, ya era entre la respiración consciente, el kundalini y todo lo que iba sucediendo, que sentía ya que la vida me iba demasiado rápido y me fui a Australia. Allí empecé a hacer sesiones de breathwork y kundalini, que es lo que hago ahora. Combino las dos herramientas porque al final fueron las que a mí me ayudaron muchísimo a sanar. A día de hoy he sanado muchas alergias que antes me mataban, entre ellas el huevo. Y digamos que soy una versión de mí que nunca me hubiese imaginado ser. Y todo eso gracias a lo que empezó siendo el despertar de la Kundalini, que muchas veces se ve como algo más trascendental, algo más... Y tiene que ver más con elevar toda esa energía que tenemos en nuestros centros energéticos inferiores, elevarla hasta nuestra conciencia y entender, no desde un punto de vista mental, sino desde ese estado de trance en el que entras, entender que tú no eres un ser separado, que eres más que el cuerpo que tú ves y que estás conectado a, vamos a llamarlo Dios, vamos a llamarlo universo, vamos a llamarlo vida, llámalo como quieras, pero cuando entiendes eso, cuando entiendes que eres un todo y que no hay una separación, no es que yo sea yo y tú eres tú, es que yo estoy contando esto, pero probablemente estés resonando con lo que estoy diciendo, porque no es mi experiencia aislada, no, es que todos estamos conectados y todos tenemos la capacidad de poder llegar a estos estados solo
sin ninguna sustancia externa, solo o con nuestra respiración o con la rendición. Y claro, aquí te preguntarás, vale, sí, pero ¿cómo se despierta la Kundalini? ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda y qué tengo que sentir? Vale, aquí siempre digo que tenemos que ver por qué, o sea, por qué quieres despertar tu Kundalini o qué te lleva a eso. Tenemos que pensar si quieres hacerlo por una cuestión de ego, de no, es que yo la quiero despertar por ego espiritual, o porque realmente quieres un proceso de transformación o de purificación. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, tú lo puedes hacer de manera voluntaria. Hay personas que se dedican toda su vida a intentar despertar su Kundalini. Y esto lo hacen a través de la respiración, que yo conozco ya muchas técnicas para poder ayudarte a limpiar ese canal, a través de la respiración, a través del yoga, a través de la meditación, a través de muchísimas otras cosas que te llevan a esos estados de manera voluntaria. Y luego se te puede despertar de manera espontánea. A lo mejor alguien que nunca haya hecho yoga en su vida, ni esté conectada con el mundo espiritual, pues yo qué sé, un día en el campo o en la naturaleza de repente se enchufa y de repente está ahí como, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Y no entienden, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con muchísimos factores, el que una persona esté preparada, que su cuerpo físico esté preparado, que no, porque mucha gente viene a las sesiones y yo siempre digo que los que vienen son los que están preparados. Hay personas que lo sienten más y otras personas que lo sienten menos, pero no va tanto de sentir aquí, sino de lo que pasa después. Es lo que decía antes. Si yo hubiese salido de la sesión esa de Kundalini que hice, y cuando me encontré con la baja laboral, que tuve que denunciar, bueno, el psiquiatra, todo eso, yo, vamos, hubiese demonizado la Kundalini y hubiese dicho, menuda mierda, esto que me debería hacer sentir bien y que se me debería despertar y que y ahí entraría el ego, el juicio y, bueno, todas esas historias que nos contamos en la cabeza, pues probablemente le hubiese echado encima la culpa a las facilitadoras o a la sesión, a lo que sea. No, al final acabas responsabilizándote de tu vida, acabas tomando tu lugar y acabas tomando tus propias decisiones, entendiendo que eres dueño de tu vida y que quizás ahora tienes la energía y el empoderamiento de poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo me gusta? Hay muchas personas que te dirán cómo activarla. La manera que tengo yo de poder acompañar o sostener o ayudar a otras personas a que lo hagan es mediante el breathwork y luego la activación de Kundalini. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo concibo yo? ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Primero, por mi propia experiencia y después de haber probado durante más de 2 años en muchas sesiones y de muchas maneras, he descubierto que la mente y nuestra mente analítica, nuestro ego, nuestra identidad, siempre te va a impedir que tú conectes o te va a contar muchas historias antes de rendirte, ¿no? Porque rendirnos es muy difícil, apagar esa mente y decir, venga, me voy a rendir ante una, no sé, transmisión energética que me va a transmitir qué, que me va a dar qué. No. Primero, siempre digo, yo nunca te voy a dar nada que tú no tengas ya, pero ni yo ni nadie. O sea, al final eso es algo que está dentro de ti, que está dormido, que está esperando a ser despertado. Y se despertará cuando se tenga que despertar. Y si no se despierta, es que no es tu momento. Entonces, a mí, personalmente, y a todas las personas que pasan por las sesiones, les facilita mucho más el preparar el cuerpo, liberándose de todas esas emociones estancadas y toda esa energía estancada a través de la respiración. Hay una técnica muy específica que nos ayuda a apagar la mente analítica y mediante ese estado de trance al que llegas puedes liberar esas emociones, porque ya no está el ego ahí, ni el juicio, ni bueno, todo lo que te cuentas en tu cabeza para intentar no entrar y para resistirte. Una vez que eso sucede y el cuerpo está rendido y preparado, está como cansado, es como, ay, ya liberé, ahora sí. Pues en ese momento es cuando yo hago la transmisión energética. Habrán visto también que hay personas que lo hacen online. Sí, online funciona. O sea, no sé cómo, mágicamente, no sé explicarlo, pero online también funciona. Y la intención también funciona. De hecho, tengo una sesión que preparé de 15 minutos completamente gratuita, 15 minutos de breathwork y de activación de Kundalini. Y la gente se la pone en casa para escucharla con los auriculares.
y lo siente igual, aunque yo no esté presente, es la intención. Entonces, antes de ponerle en mente, ponerle juicio, antes incluso de opinar sobre todo esto, pruébalo. Y ya luego, si quieres, ven y comenta. Pruébalo de manera en diferido. Si no puedes venir a una sesión presencial, ya no digo la mía, de cualquier otra persona, o si no puedes ir a una sesión en directo, da igual, prueba esa sesión, ábrete a experimentar, a ver qué sucede en tu cuerpo. Puedes encontrarla, toda esa información en la descripción de este vídeo para que veas cómo puedes acceder de manera totalmente gratuita. Y de verdad que mira que llevo años en el mundo del crecimiento personal y espiritual, pero como esto, yo de verdad que no he probado nada igual. O sea, es un nivel de conexión muy profunda. He llegado a conectar con mi padre incluso. Hay personas que conectan con animales, se ven en vidas pasadas, con familia que ya no está. Y bueno, aparte, más allá de ir de las sensaciones de las sesiones, lo que pasa afuera, eso para mí es lo más importante de todo, es todo lo que sucede cuando ya no estás en la sesión. Es impresionante y les digo, o sea, a mí me ha cambiado la vida, tanto que he sanado muchas cosas y gracias a todo mi proceso de sanación ahora necesito expandir estas herramientas al mundo porque son poderosas y porque todos y cada uno de nosotros las tenemos a nuestra disposición y la gente no sabe utilizarlas. Y cuando las utilizamos bien, pasan cosas maravillosas, sobre todo si tú ya eres una persona buena, si tú eres una buena persona, eso se te va a potenciar. Si tienes mal en ti, no creo que tengas mal en ti, quizás estás muerto de dolor por dentro y necesitas sacar ese dolor para dejar de vibrar en todas esas emociones incómodas. Entonces el permitirte sentir también va a ser liberador para ti. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Creo que este es mi vídeo más largo de YouTube por ahora, pero necesitaba expresar, contar sin ningún filtro cómo fue mi proceso de despertar y lo que ha significado para mí. Porque, bueno, están tocando el timbre esos que van a venir a la sesión de ahora. Así que nada, he aprovechado el tiempo para contarles esto. Muchas gracias. Si quieres seguir viendo contenido de este tipo, puedes suscribirte a mi canal y seguirme en todos lados que hay por aquí abajo, a probar todo y espero que tú también tengas un viaje parecido mínimamente.